Continuamos con la cuarta parte del tema 4, la estadística en salud pública. ¿Cómo presentar la información? A través de tablas y gráficos. La tabla es una forma de presentación de datos estadísticos arreglados sistemáticamente con el fin de facilitar la descripción y el análisis de los hechos. Por lo tanto, no es un fin en sí misma, sino simplemente un medio para mostrar la información. Los datos presentados en tablas pueden representarse gráficamente, permitiendo una rápida impresión visual del conjunto. Aún con una adecuada construcción de una tabla, este método de presentación de los datos algunas veces da dificultades al lector, especialmente a aquel que no está familiarizado con la información cuantitativa. La presión y la presentación de la misma información mediante un gráfico a menudo provee una considerable ayuda. Ahora veamos qué tipo de tabla y qué tipo de gráficos utilizaremos para presentar la información. La estructura de una tabla estadística es según el número de variables que se presenten. Tenemos tablas de clasificación simples o cruzadas. Las tablas de clasificación simples es cuando presentamos una variable y su distribución de frecuencias en números absolutos y relativos. Mientras que la tabla de clasificación cruzada es una tabla donde se presentan los datos de dos o más variables. Permiten relacionar distintos fenómenos. Sin embargo, la combinación de más de tres características forma tablas complicadas y a veces incomprensibles. Ahora veremos una tabla de clasificación cruzada, donde se presentan dos variables que son peso al nacer y edad gestacional. Hay ciertos elementos comunes que tienen que tener las tablas de clasificación simples o cruzadas, que detallamos a continuación. El título. Así como toda persona tiene un nombre para identificarse, la tabla debe tener un título que identifique su contenido. Los contenidos que deben tener son el universo al que pertenecen los datos. Entonces, tiene que tener la variable, la fecha de obtención de la información, el lugar, el título debe ser breve, completo, preciso, por lo cual contendrá solamente la información indispensable para satisfacer dichos requisitos. El título debe responder a la pregunta ¿qué? Que es el elemento poblacional. En este ejemplo serían los recién nacidos. Debe tener el cómo, que es la clasificación de las variables. En este ejemplo sería el peso al nacer y la edad gestacional. Debe tener el dónde, que es el lugar. En este ejemplo sería en el Hospital Eduardo Castro Rendón, Neuquén. Y por último, el cuándo, que es el tiempo. Y en este caso sería en 1997. Las tablas deben presentar filas y columnas que deberán ser encabezadas por los títulos, de los cuales nunca deben faltar, ya que de lo contrario no se sabrá a qué se refieren las cifras contenidas en la tabla. El cuerpo de la tabla está constituido por casilleros o celdas encerrados en el esqueleto y que contendrán los datos a presentar. El esqueleto tiene que llenarse con las categorías de las variables, los totales, en las filas y las columnas, en números absolutos y relativos. Al pie de la tabla se deberá colocar una nota con el nombre fuente, que es el lugar de donde se obtuvieron los datos, indicando su origen. En este ejemplo sería de la Dirección de Estadística de Salud, Neuquén, 1997. También se podrá realizar un análisis de la tabla con alguna aclaración de algunas cifras que resalten. Aquí les presentamos un resumen de los gráficos comúnmente utilizados para presentar los distintos tipos de variables. La elección del tipo de gráfico depende fundamentalmente de qué es lo que se pretende mostrar con el mismo y del tipo de variable que se quiere representar, como así también depende de las preferencias personales. Para cumplir con este propósito, un gráfico necesita satisfacer ciertos requisitos comunes.
ser autoexplicativo y sencillo, no contener demasiada información, tener un diseño atractivo pero sin deformar los hechos, ser adecuado al tipo de escala en que están clasificados los datos. Y no es conveniente utilizar gráficos tridimensionales porque las sombras no permiten observar claramente hasta dónde llega cada categoría. No hay que olvidar escribir en el título del gráfico el total de la población o de la muestra que se obtuvieron los datos. Se debe colocar entre paréntesis anteponiendo la letra N. Vemos que el gráfico para una sola variable cualitativa es conveniente utilizar un gráfico circular, de barra simple o de pictograma. Si es una sola variable cuantitativa continua, un histograma o un polígono de frecuencia. Si son dos variables cualitativas, sería un gráfico de barras agrupadas o de barras segmentadas. Si es un gráfico de dos variables cuantitativas continuas, de barras agrupadas, barras segmentadas o polígonos de frecuencia. Si es una relación entre dos variables cualitativas, un gráfico de barras agrupadas o barras proporcionales. Y si es una relación entre dos variables cuantitativas continuas, un gráfico lineal o diagrama de dispersión. Para la variación con el tiempo o la edad de una variable cuantitativa continua, se puede representar en gráficos lineales o semilogarítmicos. Hasta aquí llegamos con la cuarta parte del tema 4.